Vázquez. Tiene estudios de licenciatura en Artes Plásticas, licenciatura en Educación, Pedagogía en Artes Visuales, Gestión Cultural, magíster en Teoría e Historia del Arte y un doctorado en Didáctica de la Expresión Artística Visual, entre otros estudios. Daniela, adelante. Bueno, buenos días. Antes que todo quiero agradecer la invitación. Me alegra mucho que haya una tercera semana, que estemos celebrando, que estemos festejando y que estemos hablando acerca de educación artística. Y me alegró mucho que sea la Universidad de Chile, porque yo estudié acá, por lo tanto me alegra haber salido de la universidad y ahora volver para ofrecer información que desde mi punto de vista es súper pertinente para lo que estamos hablando hoy día. Bueno, en primer lugar, lo que ustedes van a observar a continuación son datos que obtuve desde la investigación que desarrollé para mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es muy larga, por lo tanto, seleccioné aquellos datos que consideré más pertinentes y que afortunadamente coinciden con lo que expuso Alejandra, el profesor Carlos y por supuesto Patti también. Así que espero que de alguna manera también le dé mayor sentido a la reflexión que vamos a generar más ratito. Bueno, primero, como todo proceso indagatorio, partió con sospechas, partió con algunas preocupaciones y en mi caso particular, esta dicotomía que existe aún entre lo que es artesanía y bellas artes, no solamente lo visualicé cuando comencé a investigar con base en mi tesis doctoral, sino que lo comencé a observar cuando empecé a ejercer como profesora de arte. Había muchos profesores, estoy hablando más de 10 años atrás, que aún hablaban de obra de arte y hablaban de artesanía de una manera quizás peyorativa. Asimismo también existía una necesidad de desarrollar clases de arte desde referentes más bien occidentales, Europa, Estados Unidos, por sobre referentes más cercanos a lo que nosotros actualmente necesitamos y que tiene que ver con Latinoamérica y especialmente Chile. Asimismo también había una preocupación por sobre el excesivo uso del dibujo en las clases de arte, el excesivo uso también del lápiz grafito y el excesivo uso de la hoja. Es decir, me encontré con muchas clases de arte en las cuales el profesor decía dibujen y no obstante eran dibujos sin sentido, dibujos descontextualizados y también visualicé una necesidad acerca de por qué no incorporar medios de expresión no tradicionales en las clases de arte como por ejemplo el arte textil. Otra preocupación también era esta visión extremadamente, desde mi punto de vista, exagerada de lo que ocurre en el hemisferio norte por sobre lo que ocurre en el hemisferio sur. Tiene que ver, por supuesto, con los referentes que utilizamos, con la literatura hacia la cual nosotros dirigimos nuestra atención. Y tiene que ver también con lo que decía el profesor Carlos, que hay poca investigación en educación artística en esta parte del continente, no obstante la hay. Solamente tenemos que unirnos más para que sea más abundante y más prolífera. Y bueno, está ese cuadro de Joaquín Torres García que de alguna manera refleja cómo también nosotros podríamos visualizar de alguna manera nuestro continente. Es decir, lo que ocurre acá abajo también es importante. Y empecé a encontrar respuestas en distintos modelos que la Patti explicó muy bien, que tienen que ver con distintos enfoques de educación artística que se están planteando especialmente en la posmodernidad o modernidad tardía. Y desde mi punto de vista tiene que ver también con lo que el enfoque multicultural ofrece, que es consultar medios de expresión no tradicionales y con también lo que ofrece Nadine Ospina, que es una artista que a mí me gusta mucho, que es conceptos de, ¿por qué no?, dibujos animados el imaginario visual de nuestras nuevas generaciones y mezclarlo con medios de expresión tradicionales como puede ser la piedra volcánica, etc. Y aquí ya voy con los datos que me interesa mucho compartirlos con ustedes. Bueno, primero, el objetivo de la investigación es describir las actuales prácticas de un grupo de profesores a cargo de la asignatura de artes visuales en diferentes escuelas de Santiago de Chile entre primero y octavo básico, señalar a partir de las evidencias obtenidas qué actividades desarrollan con mayor frecuencia, cuáles son los referentes más mencionados, que de alguna manera lo anticipé, según origen geográfico y artista, y cuáles son los medios de expresión más utilizados. Asimismo, proponer mejoras desde los planteamientos del modelo de educación artística multicultural y reflexionar, por supuesto, posteriori de un problema que está aún vigente. ¿Cuál fue la metodología? Esta fue una investigación cualitativa descriptiva que llevé a cabo entre abril y julio del 2012 a través de un proceso de observación no participante a un grupo de 48 profesores que voluntariamente aceptaron ser observados. Dentro de los instrumentos de recolección de datos se utilizaron registros personales como con notas de campo y conversaciones informales con profesores y estudiantes. Construí un formulario de observación estandarizada que permitió de alguna manera determinar las variables y los indicadores
y fotografías de las clases y de trabajos personales de los niños y niñas. ¿Y cómo quedó constituida la muestra? De colegios particulares pagados se observaron a 27 profesores, que constituye el 56%. De particular subvencionado, 16 profesores, que constituye el 33,3%, y municipales, solo un 5%, con un 10,4%. Esta muestra quedó un poco desbalanceada, producto de que muchos profesores de educación municipal no aceptaron ser observados, porque en ese periodo estaban siendo evaluados, así que pensaron que mi investigación era una evaluación. No los pude convencer, no obstante, lo desbalanceado de la muestra no altera en lo absoluto la comprobación de las hipótesis que tenía inicialmente, que era lo que señalaba recién acerca de los medios de expresión, referentes, etc. A ver, acá vamos con los datos. Dentro de las actividades desarrolladas, todo lo que ustedes ven ahí fueron datos que se levantaron in situ, es decir, las actividades que más se observaron. Y bueno, dentro de para ir más rápido, para no analizar la tabla completamente, la actividad que más se desarrolló en clase fue dibujar. En suma, tanto los profesores de dependencia particular pagado, particular subvencionado municipal, dibujaron en un 58,3%, pintaron con témpera casi un 80%, y desarrollaron actividades de apreciación visual un 60,4%. No obstante, todo esta muestra observada que desarrolló apreciación visual fue en particulares pagados. Aquí, a propósito de lo que habla el profesor Carlos, me cabe una duda, y es que si desarrollaron actividades de apreciación visual teniendo conciencia de lo que es la apreciación visual, porque en este caso se desarrollaron actividades de observación, vincular a los niños con las emociones que le produce aprender el mundo estético. No obstante, no se generaron actividades de reflexión grupal o de crítica o juicio crítico colectivo. Por lo tanto, las conclusiones son: las actividades que con mayor frecuencia se desarrollaron fueron pintar, dibujar y apreciación visual. En los colegios particulares pagados, la actividad que con mayor frecuencia se observó fue apreciación visual, seguido por pintar, siendo esta última, pintar, la más observada en particulares subvencionados y colegios municipales. Y salvo apreciación visual, pintar con témpera corresponde a una de las actividades prototípicas de las clases de artes visuales entre primero y octavo básico observadas. Luego, con respecto a los referentes que más mencionaron los profesores durante sus clases, el 52,08% constituye a referentes europeos. Le sigue un dato que desde mi punto de vista es preocupante, y es que no explicitan referentes. Es decir, hay profesores que hoy en día, de primero a octavo básico, desarrollan clases sin utilizar referentes, sin contextualizar los aprendizajes, lo cual es grave. Bueno, y dentro de los colegios donde más se observaron referentes europeos, en este caso, bueno, están los particulares pagados, pero claro, yo aquí centro mi atención especialmente en lo que planteaba Alejandra en su investigación, es que tenemos una alta presencia de modelos de formación inicial en educación básica débil, en educación artística, visual, musical, etcétera, lo cual evidentemente dificulta que un profesor pueda desarrollar clases utilizando una alta cantidad de referentes. O sea, la ausencia de referentes en parte se explica con los datos que ofreció Alejandra hace un momento. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, podemos concluir que se observa una alta tendencia hacia la utilización de referentes europeos. Y con respecto a qué referentes europeos, el comodín es Van Gogh. Todos los profesores usan a Van Gogh, tanto a nivel de técnica que utiliza, a nivel de representación de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Le sigue Monet, y posteriormente está Leonardo da Vinci. Y está vinculado con lo que planteaba recién, que son referentes europeos. Por lo tanto, el artista holandés Vincent van Gogh es el más utilizado como principal referente, el cual se vincula directamente con lo que hasta ahora hemos venido enfatizando, y que es la utilización de referentes occidentales, especialmente europeos, para realizar clases de artes visuales. Y para finalizar, cuáles son los medios de expresión más utilizados, y coincide con lo previamente señalado: el lápiz grafito. Se utilizan muchos lápices de colores, muchos, y también mucha témpera. Desde mi punto de vista son materiales prototípicos, y muchas profesoras también, digamos que en educación básica, consideran que son los materiales necesarios para los niños. Sí, efectivamente lo son, pero hay más. Por lo tanto, se observó una alta tendencia al uso de lápiz grafito, lápices de colores, plumones y témpera. Por lo tanto, ¿a qué conclusiones podemos llegar a raíz de esto? Primero, pudimos constatar que la mayoría de los profesores que imparten artes visuales en educación básica enfocan sus clases desde modelos estereotipados, tradicionales y universalizantes, especialmente los del sector municipal y que no poseen mención. Es decir, y esta es una ironía, el profesor Atatak, ¿cierto?
desarrollando actividades que son prototípicas y que se pueden aprender a través de un manual o un video en este caso. Esta tendencia, la literatura especializada la confirma y deja entrever que ello ocurre porque aún circulan en el ambiente escolar nociones de arte ligadas a los valores de la modernidad, tales como autoexpresión libre o vinculadas a definiciones de arte academicistas. Esta dicotomía que les señalaba recién, obra de arte, artesanía, artista, genio, artesano, producción y reproducción, y este elemento también la obra única. En este sentido, la implementación de un enfoque multicultural que vincule al estudiante con otras culturas, con otros medios de expresión, otras actividades artísticas y otros referentes permitirían de alguna manera romper con este proceso de neocolonialismo cultural. Actividades tales como el aprendizaje de arte situado, con el artista o en el contexto del artista, reflexión grupal, reflexión crítica de experiencias estéticas personales, colectivas, creación de trabajos artísticos colectivos, etcétera, son una interesante posibilidad de construir conocimiento artístico situado y significativo para los estudiantes y sus profesores. Y acá voy a mostrar un ejemplo que es de una artista visual llamada Carolina Hernández, que desde mi punto de vista determina que se pueden desarrollar en educación básica clases de arte desde referentes tales que en este caso como el arte contemporáneo, utilizando medios de expresión no tradicionales como es una hoja. Bueno, recién critiqué a la hoja porque era el más usado, no obstante, usándola de otra manera. ¿Y en qué consistió este trabajo? En el año 2007, Carolina trabajó con un cuarto básico y me comentaba que, bueno, ella es artista contemporánea, tenía la necesidad de desarrollar una obra para una muestra que se iba a desarrollar en el Museo de Arte Contemporáneo, y decidió hacer partícipe a sus estudiantes de este proyecto de creación y transformó esta obra en un proyecto de creación colectiva. Bueno, primero eran alumnos de cuarto básico que se tiraban papeles en la sala. Entonces ella dijo, bueno, si se tiran papeles en la sala, hagamos una obra a partir de eso. Y creó no creó las plumillas, pero los hizo construir plumillas, que son las que se tiran en la sala de clase. Ellos comprendieron efectivamente que lo que nacía desde una necesidad propia, que era quizás molestar al otro o tener un proceso de distracción en la clase, se podía transformar en una obra de arte. Y se pusieron a construir plumillas. ¿Y qué pasó? Pasó esto. Carolina intervino un muro del Museo de Arte Contemporáneo, lo perforó y en él incrustó todas las plumillas que sus estudiantes habían hecho en clase. Y conversando con ella me comentaba que estos alumnos hoy en día están en cuarto medio. Entonces yo le preguntaba a Carolina, ¿pero qué concepto de arte contemporáneo tienen ellos hoy? Y me decía, en sus palabras, bacán. Es decir, me dijo que los alumnos desde cuarto básico, con esta apertura, con esta posibilidad que dio Carolina de vincular el aula con el museo, se posibilitó también una construcción de conocimiento del arte tanto situado y descontextualizado y, por supuesto, con referentes más allá de los europeos, Van Gogh, etc. Por lo tanto, y esto ya para finalizar, arte es un concepto polisémico y no debemos restringirlo a un conjunto hegemónico de artistas, contextos geográficos, razas, géneros, medios de expresión y culturas, y la invitación para todos los profesores y para todos los que investigamos en el área ya está hecha. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Daniela.